Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos metemos con una historia que, marcó a Chile y sigue dando que hablar. La de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, más conocido como el Chacal de Nahuel Toro. Sí, un caso que es mucho más que un simple crimen, por terrible que fuera. Es como una radiografía de las contradicciones de una sociedad entera. Y para tratar de entenderlo, tenemos varias cosas sobre la mesa. Recortes de prensa de la época, ¿no? Sobre todo de esa revista Vea, que fue tan importante. Importantísima. Y también documentos históricos, de memoria chilena, por ejemplo. Hay análisis académicos sobre cómo los medios lo mostraron, el contexto social. Claro, y detalles de su vida, testimonios que quedan, o sea, material hay. Sí, bastante. La idea aquí no es solo contar otra vez el asesinato de 1960, que fue brutal, obviamente. Queremos ir un poco más allá. Exacto. Entender qué había detrás de Valenzuela, su vida de marginalidad total. Y luego esa transformación increíble en la cárcel, que dejó a todos, desconcertados. Y la polémica de su ejecución, claro. Y lo más loco de todo, cómo termina siendo venerado como una animita, un santo popular. Ahí está la gran paradoja, ¿verdad? Total. Es que es desconcertante. A ver, como un hombre analfabeto que comete una masacre así espantosa. Puede después aprender a leer, a escribir, a arrepentirse de verdad, o al menos eso parecía. Y que el Estado lo rehabilite, digamos, para luego ejecutarlo. Y que encima la gente después lo venere. Es una locura. Es que las fuentes te muestran eso, pero también te hablan mucho de cómo era Chile en ese momento, de la justicia, del poder de la prensa para crear una imagen. Empecemos por el principio, por el crimen. Eso fue el 20 de agosto de 1960, allá en el sur, en la isla, cerca de Nahuel Toro, provincia de Ñuble. Sí. Las víctimas, su pareja, Rosa Elena Rivas Acuña, de 38 años, y 5 hijos de ella. 5 niños. Olivia de 17, Alicia de 10, Jovina de 8, Judith de 6 y un bebé, Armando, de 6 meses. Terrible. Terrible. Y hay que aclarar, Rosa era viuda. Tenía otra hija de 17, Olivia, de su matrimonio anterior. Ella no vivía ahí y por eso se salvó. Para entender el acto hay que ver quién era él. Valenzuela. Un campesino, analfabeto total. Sí. Hay una frase que dicen que dijo que es muy gráfica. Nunca recibí educación de Naidin. Lo dice todo. Una infancia, rota. Abandonado a los 7 años, su madre se juntó con el hijastro de ella. Una situación familiar muy compleja. Sí, muy dura. Y eso lo marcó. Lo lanzó a una vida errante, lo que llamaban un afuerino. Sin casa fija, trabajos por días, alcoholismo crónico. Y robos pequeños para sobrevivir. Le decían el canaca, el campano, el trucha, varios apodos. Exacto. Era un hombre completamente al margen. Ese día la cosa explotó. Él y Rosa vivían en una choza muy precaria. Los habían echado de un fundo antes. Y la discusión, según los informes, empezó porque ella no pudo cobrar la pensión de viuda. Él, borracho, quería plata para seguir tomando. Y ahí la violencia se desató. ¿Y de qué manera? El alcohol, la frustración, atacó a Rosa con un palo, luego la degolló con una guadaña. Dios mío. Y después, uno por uno, a los 5 niños que estaban ahí. Los detalles son espeluznantes, incluyendo al bebé. Una de las niñitas intentó escapar. Sí, Judith, de 6 años, intentó esconderse bajo un puente, pero la encontró y la mató también. Y lo más perturbador es que dicen que durmió ahí, al lado de los cuerpos. no puede ser. Al día siguiente los cubrió con piedras y huyó hacia la cordillera. Es una brutalidad que cuesta entender. ¿Era solo él, su maldad, su alcoholismo, o había algo más en ese entorno que...? Es la gran pregunta, ¿no? Obviamente nada justifica lo que hizo, nada. Pero el contexto no se puede ignorar. ¿Cómo era ese Chile rural? A ver, piensa en los años 50, 60. El campo dominado por los grandes fundos, el latifundio. Unos pocos dueños tenían casi toda la tierra. ¿Y el resto? Pobreza extrema. Mucha gente viviendo como inquilinos, casi en servidumbre. El analfabetismo rural era altísimo, como el 35%. El triple que en la ciudad. Imagínate, sin acceso a salud, a educación, a nada.
Y el alcoholismo, una plaga. Se calcula que 1/3 de los hombres del campo bebían muchísimo. Entonces Valenzuela era un producto de eso. En gran medida sí, un producto trágico de esa marginalidad. Lo cual, repito, no le quita responsabilidad, pero ayuda a entender de dónde venía. Se escapó, pero no por mucho tiempo. Un mes después, en septiembre, Lo pillaron, lo reconocieron en una fonda chiquita, los 3 mosqueteros, en General Cruz. los dueños del local, ¿no? Oriol Jaramelo y Alfredo Valenzuela Mora. Ellos mismos. Lo identificaron, lo retuvieron como pudieron y llamaron a carabineros. Y ahí la historia cambia de nuevo. Entra la prensa con todo, Aquí es donde aparece Bea con fuerza. con muchísima fuerza. Bea era un fenómeno. Una revista tipo magazine, muy popular, de gran tiraje, pero muy sensacionalista. Y le ponen el apodo. Exacto. Fue Bea la que lo bautizó el Chacal de Nahuel Toro. Y ese nombre se quedó para siempre. Ahí ves el poder de los medios, ¿no? No solo informan, nombran, y al nombrar, definen. ¿Y cómo lo construyeron como Chacal? ¿Solo por el titular? No, fue una campaña, digamos, una estrategia editorial completa. Usaron todo: melodrama, exageración, detalles bien morbosos. ¿Mucha carga emocional? Totalmente. Saturaron con el tema semana tras semana. Al principio lo pintaban como una bestia, una hiena. Le quitaban toda humanidad. Decían que era irracional, animal. Los titulares eran tremendos, ¿no? Masacre del monstruo de Nahuel Toro. Clarísimo el mensaje que querían dar. No había matices. Era el mal encarnado. ¿Y las fotos? ¿Mostraron fotos suyas desde el principio? No, al principio jugaron con el misterio, sin rostro. Luego, la gran exclusiva, la primera foto. Y después, claro, las fotos de cuando lo detuvieron. Que me imagino cómo se vería. Descuidado, barbudo. Encajaba perfecto con la imagen de monstruo que estaban vendiendo. Ojo, otros diarios como La Tercera o Clarín también usaron Chacal, pero Bea fue la que manejó la batuta. Y les funcionó. Claro, vendían muchísimas revistas. Y de paso, reforzaban esa idea de qué es normal y qué es anormal. Quién está dentro y quién fuera de la sociedad. Pero esa imagen de monstruo, de bestia sin arreglo, no duró para siempre. ¿O sí? Porque lo que pasó en la cárcel. Exacto. Ahí la cosa empieza a cambiar. Incluso para Bea. Primero el juicio. En Chillán lo condenan a 33 años. Pero apelan, Y la Corte de Apelaciones de Chillán cambia la pena. a pena de muerte. Y la Corte Suprema lo confirma. Pero mientras pasaba todo eso, él estaba en la cárcel de Chillán. Estuvo ahí 32 meses. Y en ese tiempo pasó algo increíble. La transformación. La famosa transformación. Sí. Este hombre que casi no sabía hablar, que era analfabeto, aprendió a leer y escribir. Increíble. Aprendió un oficio, a hacer guitarras. Y se convirtió al catolicismo. Hubo un sacerdote clave ahí, el capellán Eloy Parra. El padre Parra, sí. Él lo guió. Y Valenzuela empezó a hablar de lo que hizo, con un arrepentimiento que mucha gente, incluyendo al cura, vio como sincero, como profundo. Es que imagínate el contraste. El monstruo analfabeto de la prensa ahora escribía cartas, reflexionaba. Eso tenía que chocar con la imagen que habían creado. Rompía totalmente el molde, desafiaba esa narrativa tan simple del monstruo irredimible. El padre Parra se convirtió en su gran defensor, pidió el indulto con fuerza. Y el alcalde de la cárcel también lo apoyó, ¿no? Alfonso Piedra Ortega. Sí, él también impulsó que se rehabilitara. Incluso Valenzuela tuvo una correspondencia con una mujer, Tilda Jaque. Cartas muy personales, religiosas. Todo eso lo humanizaba de una forma que los medios no habían hecho. Si el cambio era tan claro y gente como el capellán lo apoyaba, ¿qué pasó con el indulto? ¿Por qué el presidente Alessandri no? Bueno, eso generó un debate nacional tremendo, justo por esa paradoja. Rehabilitamos a alguien para después matarlo. ¿Qué sentido tiene? Claro. La abogada defensora María Urrutia de Rojas insistió mucho en eso, en la idea de que no era totalmente culpable, que la sociedad tenía una cuota de responsabilidad por haberlo dejado caer tan bajo. ¿La idea de la inimputabilidad moral por su origen? Exacto. Hubo informes psiquiátricos.
Indicaban que tenía alteraciones mentales, sí, pero la justicia consideró que no eran suficientes para salvarlo de la pena de muerte. Ahí ves la tensión. Una cosa es el cambio personal, la redención moral, si quieres. Y otra es la ley, el Código Penal. Justamente. Y para la ley de la época, él era responsable y merecía la pena capital. ¿Y Alessandri al final dijo que no al indulto? Lo rechazó el 26 de abril de 1963. Siguió lo que decían los tribunales, que no era digno de indulgencia. El cambio personal no bastó para la justicia formal. ¡Qué fuerte! ¿Y está esa carta que le escribió a la mamá poco antes de morir, usando esa escritura que recién había aprendido? Sí, se conservan partes. Copió unos versos que había aprendido. Algo como: preso en la cárcel de Chillán estoy, madre no llore por eso, que no soy el primer preso. Van mis años para 4 que me encuentro encarcelado y me han leído la sentencia de morir fusilado. Adiós, madre querida, tronco de todas mis ramas, aquí se despide tu hijo nacido de tus entrañas. Es la prueba de ese cambio, ¿no? Justo antes del final. Y el final llegó, 30 de abril de 1963, 7:21 de la mañana, en el patio de la cárcel de Chillán. Lo fusiló un pelotón de gendarmería, que es la policía de prisiones en Chile. Y Bea, por supuesto, estaba ahí. No se lo perdieron. Contaron todo, que él estaba supuestamente sereno, que fue rápido, 4 minutos, que estaba su madre presente, tenía 24 o 25 años. O sea, la misma revista que lo pintó como un monstruo, ahora lo mostraba casi como una víctima serena en su muerte. ¡Qué vuelco! Es que ahí ves el poder y la flexibilidad, digamos, de la narrativa mediática. Es otro punto clave del caso. Después de la ejecución, ¡pum!, cambio de 180 grados en Bea. ¿Qué empezaron a decir? Que Valenzuela era una víctima de la sociedad. Empezaron a cuestionar abiertamente la contradicción. Lo rehabilitan y luego lo matan. Ah, mira. Hubo un reportaje que se llamaba Las dos caras de la muerte. Y llegaban a preguntar, ¿y es él realmente culpable de eso? Imagínate. Increíble. Hasta publicaron un certificado que Valenzuela le firmó al periodista de Bea, Ricardo Baeza, como prueba de su última charla. La misma revista que creó al Chacal ahora ponía en duda la justicia que lo condenó. Eso muestra cómo los medios se adaptan, ¿no? A lo que la gente siente o quizás a lo que conviene decir en cada momento. Totalmente. Una flexibilidad enorme. Pero bueno, lo ejecutan. Pero la historia no termina ahí. Para nada. Aquí es donde se pone todavía más raro, más fascinante. Exacto. Porque lo entierran en el cementerio de San Carlos. Y ahí empieza algo que nadie se esperaba. Un culto popular. La animita del Canaquita. Esa misma. Y es un fenómeno impresionante hasta hoy. Cada 1 de noviembre, para el Día de Todos los Santos, va muchísima gente. Peregrinaciones. ¿Y qué hacen ahí? Le dejan velas, flores, plaquitas agradeciendo favores. Le piden cosas: curar enfermedades, ayuda para encontrar trabajo, para salir de problemas. Creen que hace milagros. Es alucinante. El Estado lo considera irrecuperable y lo mata. Y la gente lo convierte en santo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice mucho de cómo funciona la fe popular, ¿no? Especialmente con figuras trágicas que mueren violentamente. En Chile las animitas suelen surgir así. Es como una justicia alternativa. Algo así. Como si la gente con el culto intentara reparar algo. Ven en él no solo al asesino, sino también al niño abandonado, al que se arrepintió, quizás a la víctima de un sistema injusto. Una mezcla muy compleja. Pero, y esta es la partadura, mientras él es venerado, ¿qué pasa con las víctimas? Con Rosa Rivas y sus hijas. Uf, esa es la gran paradoja dolorosa. Y la que muchas veces se olvida. Mientras el asesino es venerado, las víctimas han quedado en el olvido en ese culto popular. No hay una animita para ellas. No hay ese recuerdo masivo, esa veneración. Es un punto ciego muy, muy incómodo de toda esta historia. Y el impacto cultural del caso fue gigante, ¿verdad? Gigante. Marcó a fuego la cultura chilena. Lo más conocido es la película de Miguel Litín, El Chacal de Nahuel Toro, del 69. Un clásico del cine chileno. Un hito. Con una crítica social muy fuerte, basada en parte en lo que publicó Bea. Esa película definió cómo mucha gente vio el caso por décadas.
Y está en Condorito salió, ¿no? El personaje Chacalito. Sí, increíble cómo llegó hasta ahí, a la cultura popular más masiva. Y hay canciones también, de grupos como Electrodomésticos, Los Charlies. La historia sigue viva en el arte. Si miramos el legado más allá de lo cultural, ¿qué nos queda hoy de este caso? Nos deja preguntas enormes, que siguen vigentes. Por un lado, empujó mucho el debate sobre la pena de muerte en Chile, que finalmente se abolió para delitos comunes en 2001. Eso es importante. Sí, y se convirtió en un símbolo, a veces un poco simplificado quizás, de las tremendas desigualdades sociales del Chile de antes de la reforma agraria. Y sobre la justicia misma, ¿no? Claro, nos sigue preguntando sobre eso. ¿Justicia solo castigo o también rehabilitación? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad cuando la marginalidad extrema genera violencia? Y el fenómeno de la nimita. Es un caso de estudio increíble sobre cómo la memoria popular construye sus propias historias, a veces chocando de frente con la historia oficial o con la justicia formal. Es que el recorrido de este hombre es de no creer. Campesino analfabeto, asesino terrible, reo que se transforma, figura mediática llena de contradicciones, condenado a muerte y santo popular. Es un espejo de muchas cosas. Y las preguntas que dejan no tienen respuesta fácil y son incómodas. ¿Se puede redimir a alguien después de algo tan horrible? ¿Cómo balanceamos la justicia para las víctimas con la posibilidad de cambio del que hizo el daño? ¿Y esa devoción popular? ¿Qué significa? ¿Es una crítica a la justicia, una necesidad de creer en milagros, una forma de lidiar con traumas? Pueden ser todas esas cosas juntas, ¿no? Es complejo. Entonces, ¿qué significa todo esto? La historia del Chacal de Nahuel Toro sigue pegando fuerte porque nos obliga a mirar cosas duras de frente. La oscuridad de la violencia, los límites de la justicia, el poder de los medios para contar historias. Y la capacidad sorprendente de la gente, de la memoria popular, para darle la vuelta al pasado y reinterpretarlo a su manera. Tal vez la reflexión final no sea una conclusión cerrada. No, yo creo que no. Quizás es más bien una pregunta que queda flotando. ¿Qué nos dice esta historia sobre cómo tratamos como sociedad a los que están más al margen, tanto en vida como después de muertos? Y cómo la memoria colectiva a veces toma caminos rarísimos, inesperados. Y muy desafiantes, como venerar a un asesino, quizá para recordar, para intentar sanar algo, o simplemente para expresar algo muy profundo sobre las propias necesidades y esperanzas frente a un pasado que duele. Una pregunta abierta.